Camilo. Voy a hacer una breve presentación de Camilo. El doctor Camilo Retán Alvarado, bueno, está en representación del programa de interés institucional y violencia en violencia y sociedad del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Hoy nos va a presentar una ponencia titulada La estela de los huesos, tópicos biopolíticos y necropolíticos en 3 textos latinoamericanos recientes. Esto forma parte de un proyecto de investigación denominado Figuras Liminales, Criaturas Transfronterizas en la Era Biopolítica. El doctor Camilo Retana, bueno, es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Labora como profesor catedrático en la Escuela de Filosofía y el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica. Trabaja en torno a temas relacionados con el cuerpo, la sexualidad y el poder. Es autor de varios libros, entre ellos Pornografía, La tiranía de la mirada, eh, Las artimañas de la moda y El cuerpo abierto, texto por el cual obtuvo el premio Una Palabra en la categoría de ensayo otorgado por la Universidad Nacional. Su libro Enseres, Esbozos para una teoría del disfraz, obtuvo el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría 2020 en la rama de ensayo. Actualmente dirige el programa de posgrado en Artes de la Universidad de Costa Rica y trabaja en un texto inédito de próxima aparición intitulado Contra lo Light, Ensayos adversativos, perdón, así como en un volumen de entrevistas a teóricos y teóricas queer de distintas partes del mundo. Camilo, bienvenido nuevamente y siguiendo la dinámica, entonces vas a disponer de más o menos 25 minutos y posteriormente abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Adelante. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar acá en representación del programa. También me da mucho gusto compartir el espacio con Daniel, a quien estimo mucho y me siento muy acogido de haber sido invitado a este espacio, en razón de lo cual le quiero agradecer a Teresita Ramelini, a Javier Tapia y a Mónica Bull por la invitación y bueno, y además a los tres por su amistad. Los tres da la casualidad que son amigos, así que bueno, muy contento de estar acá compartiendo este espacio. Ya ha dicho Daniel que esta exposición se inscribe en el marco de un proyecto radicado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, pero adscrito al Instituto de Investigaciones Psicológicas a través del programa de interés institucional en violencia y sociedad. De hecho, mucho de la atmósfera y del vocabulario que voy a usar, mucho de la atmósfera de la exposición que voy a realizar y del vocabulario que voy a implementar, tiene que ver con las discusiones que hemos desarrollado en el contexto del programa. Bien, Daniela ha dicho ya que el título de la ponencia es La estela de los huesos, tópicos biopolíticos y necropolíticos en 3 textos latinoamericanos recientes. Y este es un producto parcial de esta investigación que les mencionaba. Y lo que me propongo en este producto parcial es indagar los caminos seguidos por los cadáveres en 3 textos latinoamericanos recientes, como le indica el título. La intuición básica que guía el texto es que ciertos materiales literarios hacen del cuerpo muerto un sitio de contestación e interrogación de las ontologías fundamentales propias de los actuales órdenes bio- y necropolíticos. Dentro de la literatura por examinar, dentro de estos textos por examinar, los cadáveres llevan consigo el índice de varias violencias, pero al mismo tiempo son portadores de una fuerza crítica y una contumacia que esas violencias no consiguen aplacar. Básicamente ese es el propósito de la exposición. En mi área no solemos usar presentaciones, de modo que voy a prescindir de ese recurso y voy a tratar, digamos, más que
más que concentrarme en la información que contiene el artículo, lo que quisiera concentrarme es en lo que el artículo propone, en lo que el texto que preparé propone. No se los voy a leer, lo voy a comentar. Y quisiera entonces comenzar haciendo, digamos, situando el campo de discusión. Creo que biopolítica, al igual que otros conceptos Foucaultianos, se ha ido convirtiendo en una especie de adjetivo o en todo caso en una noción un poco manoseada, en el sentido de que se tiende a emplear de manera un tanto laxa. Así que quisiera comenzar por perfilar un poco lo que voy a entender por biopolítica y necropolítica, en tanto descriptores de una cierta realidad y en tanto claves analíticas para ingresar al tema de la violencia, que es de lo que nos ocupamos en el programa. Uno podría entender biopolítica como un intento de negar el excedente de vida respecto de su constitución eminentemente biológica, es decir, biopolítica tiende a definirse como un modo de control centrado en la medicalización, como un régimen de poder centrado en la consideración de la vida como una instancia esencialmente biológica. Esa es una manera canónica de entender lo biopolítico, pero podríamos entender lo biopolítico, como les decía también, como ese intento de negar el excedente de vida, digamos, aquello de la vida que excede su constitución eminentemente biológica. Agamben, por ejemplo, define la biopolítica, creo yo que con mucho tino, como un mecanismo a través del cual se escinde la vida de su forma. Es un intento de desproveer la vida y el cuerpo de toda capacidad de estilización o simbolización. Decía que se trata de un concepto hasta cierto punto manoseado en la medida en que al constituirse como una suerte de adjetivo, la biopolítica se emplea como noción de una manera laxa, y yo creo que uno podría distinguir, digamos, tres utilizaciones básicas de este concepto, tal y como aparece enunciado de manera más o menos técnica en el conjunto de textos canónicos que se ocupan de conceptualizar esta noción. Uno podría entender la biopolítica en primer término como una configuración histórica. Estoy pensando en los textos Foucaultianos, en los cuales biopolítica designa un momento de inflexión histórica que viene dado por el ingreso de lo biológico en la trama de gobierno, es decir, por el fenómeno a través del cual, o el conjunto de fenómenos a través de los cuales la vida, considerada en su dimensión natural, si se quiere, o biológica, entra dentro de los cálculos gubernamentales, entra dentro de los modos de gestión y dentro de los mecanismos de poder, digamos, dentro de los dispositivos generales abocados al gobierno de los cuerpos. Es decir, que la biopolítica como inflexión histórica podríamos entenderla como ese momento en el cual los seres humanos empezamos a ser, y los cuerpos, en tanto cuerpos, los cuerpos de los seres humanos empezamos a ser, empiezan a ser, perdón, controlados en tanto vivientes, ¿sí? En tanto parte de una especie natural. Entonces, primer modo de entender lo biopolítico como una inflexión histórica. Pero biopolítica es también una arena de debate. Digamos que hay un conjunto de textos, por eso hablaba de un cierto canon ya alrededor de los estudios biopolíticos, en los que más bien uno podría entender la biopolítica como una suerte de epistemología del poder, es decir, como una clave comprensiva, ya no como una inflexión histórica, sino como una clave comprensiva a través de la cual podemos entender o podemos descifrar algunos mecanismos de poder. Por último, podríamos ver el concepto de biopolítica implementado también como una forma de organización social, unas ciertas coordenadas de existencia en el presente, con lo cual
el concepto es, digamos que hay una pluralidad, perdón, de significaciones alrededor del concepto. Es al mismo tiempo una categoría para describir un cambio histórico, una clave hermenéutica o epistemológica y también una forma de descifrar el presente. Sea como sea, hay un cierto acuerdo entre un conjunto amplio de autores y sobre todo autoras contemporáneas que han trabajado en la estela de los estudios biopolíticos, en el sentido de que la biopolítica no alcanza para describir la realidad o las realidades propias de regiones subalternas como América Latina o África. Es decir, que biopolítica es un concepto que ayuda a describir ya sea esas inflexiones históricas o esas configuraciones del presente en sociedades del primer mundo, pero que no necesariamente el concepto es útil a la hora de descifrar las configuraciones de la violencia en las realidades latinoamericanas o subalternas o subalternizadas. ¿Cuál es el punto clave de este conjunto de textos y de autores y autoras? ¿Cuál sería la crítica central a los estudios biopolíticos? Básicamente el hecho de que la muerte sigue siendo en estos países, en estas regiones, un vector de gubernamentalidad fundamental. Es decir, que las relaciones de poder se ejercen en estos contextos subalternos, no únicamente apelando al control de lo viviente, al control de la vida biológica, sino que también se ejerce a partir de la muerte o de la amenaza de muerte, cosa que dentro del concepto de biopolítica se presuponía como superado. Se suponía que esa faceta del poder estaba superada, esa forma soberana del poder, como la llama Foucault, estaría superada, mientras que para estos autores estoy pensando en Achille Mbembe, estoy pensando en Rita Segato y en Sayak Valencia, pero hay otros autores y autoras más, pero me voy a concentrar en los aportes de estas tres personas. Para los tres hay una serie de enmiendas, digamos, o de continuaciones que habría que hacerle a el debate biopolítico en clave de actualizar este acervo categorial, esta constelación de nociones que rodean el concepto biopolítica. Brevemente, me gustaría puntualizar algunos de estos aportes teóricos que se han hecho a partir de la apertura de este campo de estudio de lo necropolítico. Digamos que se trata de puntualizaciones que no era posible hacer al interior de los estudios biopolíticos. Mbembe, por ejemplo, señala que en los países africanos, más allá de los órdenes biopolíticos, rige más bien una fusión total de guerra y política. Hay una cierta indiferenciación entre la guerra y la política que marca la irrupción, o mejor dicho, prepara las condiciones para la irrupción de una serie de formas paraestatales de violencia en las que se dan nuevas lógicas de espacialización ligadas fundamentalmente a la territorialización de la muerte, es decir, a la creación de zonas de guerra, de zonas de muerte, en las que prima una serie de fenómenos como la destrucción del cuerpo, como la violencia armada, y donde prima una lógica de eliminar al enemigo, cosa que, insisto, no obedecería, digamos, o no calzaría dentro de la lógica biopolítica. Rita Segato, la antropóloga argentino-brasileña, habla en esta misma dirección de un debilitamiento del Estado como lugar de ejercicio de la gubernamentalidad. Para Segato, el Estado, cuyo papel dentro de los primeros textos sobre biopolítica es fundamental, tiende a debilitarse precisamente por esta irrupción de actores que funcionan en paralelo al Estado. Tenemos ejemplos quizá muy cercanos acá en la región, ¿verdad? Estoy pensando en los paramilitares en Colombia, en la creación de estructuras armadas paralelas, ¿verdad? A los estados, en los que no solo los estados, perdón, tienden a perder digamos, su vocación de gobierno, sino que las lógicas de territorialización y las lógicas de ejercicio del poder pasan a tener en el cuerpo un lugar central. Segato habla en este sentido de una reemergencia del poder soberano en la figura de las mafias, al igual que Mbembe habla de
de los grupos parapolíticos, Segato señala la importancia de este tipo de actores, como las mafias, en las que se da, bueno, como quizás las personas que han estudiado esta autora lo saben, una violencia expresiva en el que el cuerpo se convierte ya no en un lugar, digamos, mejor dicho, en un lugar en el que el cuerpo se convierte, en el que el cuerpo de ciertos sujetos se convierte en un sitio de expresión para lo que ella llama la fratría mafiosa, ¿no? Como un lugar, una especie de lienzo a través del cual se comunican las mafias. Y por último, Sayak Valencia, con quien hemos estado trabajando también en algunas instancias específicas en el programa, habla en una línea similar de la violencia gore como un espectáculo en el cual se destruye el cuerpo. Es un elemento en común en estas tres personas teóricas, y opone o sitúa mejor esa decisión entre biopolítica y necropolítica en la frontera entre Estados Unidos y México, para señalar que de alguna manera de un lado de la frontera opera una lógica de gubernamentalidad biopolítica, mientras que de la otra opera una lógica necropolítica, donde hay comercio de cadáveres, una serie de redes de bioconsumo, es decir, de consumo del cuerpo, y donde el narcotráfico, al igual que las mafias en Segato o que las formas paraestatales en Membe, adquieren un lugar fundamental. Bien, dicho esto, si el contexto latinoamericano puede ser leída más bien en esta clave necropolítica, que como les decía puntualiza o digamos mejora o amplifica algunos de los alcances de las explicaciones biopolíticas, lo que me ha interesado, como les decía al inicio, es acercarme a tres textos latinoamericanos que intentan enfrentar esas lógicas necropolíticas, que intentan descifrar esas lógicas necropolíticas a través de una serie de políticas textuales. Entonces voy a caracterizar brevemente en los 10 minutos que me quedan cuáles son esas estrategias que echan a andar estos tres textos. Me gustaría aclarar que se trata de textos de géneros distintos. En el primer caso se trata de una novela, o mejor dicho, de un conjunto de novelas. En el segundo se trata de una crónica. Y en el tercero de un texto de no ficción cercano al registro ensayístico. El primer texto que quisiera analizar en esta clave es el texto de Roberto Bolaño, el famoso texto de Roberto Bolaño, 2666. Se trata de esta colección delirante hasta cierto punto de 5 novelas que se publicó póstumamente, en la que Bolaño hace frente a un fenómeno que podríamos describir con Philippe Ariel, el historiador francés, como una reducción del cadáver a su condición de despojo. Es decir, que si los contextos necropolíticos negocian con la muerte, como les estaba indicando, uno podría pensar que 2666 es un intento de contestar esa tendencia necropolítica a partir de la cual el cadáver queda reducido a esa condición de despojo. En particular me interesa una de esas 5 novelas que está editada así como un ladrillo, ¿verdad? Pero una de las novelas, que se llama La parte de los cadáveres, se enfrenta a este asunto se enfrenta a este asunto que les decía de la sustracción al cadáver de su capacidad de significación. La locación de la novela, que es una ciudad demasiado parecida a la Juárez de la vida real, que Bolaño llama Santa Teresa, se dedica a hacer un inventario de mujeres asesinadas en la zona. Voy a leer brevemente. Bueno, yo estoy corriendo porque vamos contra el tiempo, pero ahí, Dani, me avisas cualquier cosa si me estoy pasando. Les voy a leer un fragmento de la novela. Dice: a mediados de febrero, en un callejón del centro de Santa Teresa, unos basureros encontraron a otra mujer muerta. Tenía alrededor de 30 años y vestía una falda negra y una blusa blanca, escotada. Había sido asesinada a cuchilladas, aunque en el rostro y el abdomen se apreciaron las contusiones de numerosos golpes. En el bolso se halló un billete de autobús para Tucson, que salía esa mañana a las 9 y que la mujer ya no iba a tomar. También se encontró un pintalabios, polvos, rímel, unos pañuelos de papel, una cajetilla de cigarros a medias y un paquete de condones. No tenía pasaporte, ni agenda, ni nada que pudiera identificarlo. Tampoco llevaba fuego. La novela está compuesta de una serie interminable de descripciones como la que les acabo de leer, en las que
como indicaba, se trata de componer una suerte de inventario de esos asesinatos impunes, como los que ocurren en la Juárez de la vida real. La estrategia que sigue Bolaño es entonces narrar lo inenarrable. Es decir, se trata de cadáveres, se trata de describir cadáveres que se niegan a reducirse a lo que Agamben llama nuda vida, que se niegan a reducirse a mera materia yerma, a mera materia biológica. Este registro casi forense o ontomológico, si se quiere, denuncia así una ubicuidad de la violencia, una especie de omnipresencia de la violencia, frente a la cual Bolaño lo que se plantea es trazar una genealogía frente a la cual Bolaño lo que procura es trazar una suerte de genealogía de esos cadáveres, con lo cual les restituye una cierta inteligibilidad. Es decir, que los cadáveres revelan una voluntad, si se quiere, obcecada de significar. Allí donde están esos cadáveres casi sin signos, sin documentos, casi invisibles, el libro se ocupa sin elipsis, sin historia, simplemente de inventariar esas muertes y de restituirle a esos cadáveres toda la historia que sea posible. De manera que ahí tenemos una primera estrategia. Una segunda estrategia que me gustaría analizar es la que se pone en marcha en el libro de crónicas de la argentina Selva Almada, titulada Chicas Muertas. Es una crónica que lo que se propone es historizar la vida de 3 chicas muertas, como lo indica el título, de zonas rurales. Se trata de asesinatos de provincia, sin ninguna importancia para los medios de comunicación o casi sin ningún registro más que el dolor de las familias de esas mujeres reales. En este caso, la estrategia que sirve Almada es restituir el luto o la posibilidad de un luto para vidas que no son llorables, como lo diría Butler, vidas cuyas muertes no son registradas en el imaginario colectivo. Y el contexto es el contexto necropolítico de la postdictadura, esta especie de estado de excepción o de posestado de excepción que siguió a la dictadura. Digamos que en ese momento de transición hacia la democracia, en el periodo de Alfonsín, esas muertes eran casi que insignificantes en el imaginario colectivo. Entonces la pregunta de Almada es: ¿qué tipo de discursividad puede devolver inteligibilidad a esas chicas muertas? Y empieza entonces por nombrarlas e historizar sus vidas. Digamos que frente a cierta tendencia que hay a cuantificar la violencia y hablar de la violencia únicamente en términos de cifras, la estrategia que sigue la literatura, en este caso la estrategia que sigue Almada, es hablarnos de las vidas de esas personas, de las huellas que han dejado esas muertes. Frente a esas muertes anónimas, anodinas, casi irregistrables, Almada condensa su estrategia de manera muy bella, creo yo, en una cita en la que dice lo siguiente: yo creo, le dice casi a uno como lector, dice: yo creo que lo que tenemos que conseguir es reconstruir cómo el mundo las miraba a ellas. Si logramos saber cómo eran miradas, vamos a saber cuál era la mirada que ellas tenían sobre el mundo. ¿Entendés? Este llamado que nos hace Almada a sus lectores y lectoras a comprometernos con tratar de entender cómo veían esas mujeres el mundo, es una mirada a partir de la cual los cadáveres se convierten en reservorios de memoria. Ir tras la estela de los huesos, como lo sugiere el título de mi ponencia, implica en el caso de Almada dar con un orden biopolítico que está asignado por la exclusión y la violencia, pero también implica postular la escritura como un dispositivo de reconocimiento. También implica apostar por la escritura como una forma de reinscribir el cadáver dentro de políticas de reconocimiento y de memoria. Si la necropolítica es entonces un modo de disimular las secretas solidaridades que hay entre estas 3 muertes, ¿verdad? Entre estas 3 muertes, perdón, acaecidas en distintas zonas de provincia, y que se trata de muertes en principio entonces aparentemente inconexas, Almada traza
un tejido que une esas muertes y nos muestra el ligamen necropolítico y por supuesto patriarcal que justifica y genera las condiciones de posibilidad para esas muertes. Por último, me quiero ocupar, aquí ya me dijeron que no hay tanto rollo con el tiempo, pero sí me va a dar tiempo de terminar, me paso 2 o 3 minutos, con el análisis de Voyager, que es un texto de no ficción, como les decía, que se publicó el año pasado, de la chilena Nona Fernández, una joven escritora y dramaturga, actriz chilena, cuya pregunta es ligeramente distinta a la de Bolaño y a la de Almada, en la medida en que acá ya no tenemos cuerpos, ni siquiera a partir de los cuales restituir la memoria. El libro se ubica también en el contexto de la posdictadura en Chile, y digamos el dilema al que se enfrenta el texto es entonces cómo reinstalar la memoria a partir de un cuerpo ausente. El escenario es el desierto. En este sentido hay un intertexto importante con la nostalgia de La Luz, la película de Patricio Guzmán, en la que el desierto, tiene esta doble dimensión, este doble registro de ser el lugar, un lugar astronómico privilegiado del mundo, donde están los mejores telescopios, donde la visibilidad del espacio estelar es óptimo, y el lugar donde la dictadura de Pinochet esparció los restos de los desaparecidos. De manera que hay una serie de grupos de mujeres, fundamentalmente conformados por mujeres, que se han abocado a buscar los restos de los huesos de sus familiares desaparecidos. El libro se llama Voyager porque a partir de esta superposición de espacios, lo que Nona Fernández plantea es la escritura como un dispositivo de registro, igual que estas naves espaciales Voyager, que en algún momento la NASA envió al espacio para registrar lo que ocurría en ese espacio estelar. Y Fernández traza un paralelismo entre esas dos posibilidades de registro: el registro de los asesinatos en el desierto y el registro de los movimientos estelares por parte de las naves enviadas por la NASA. El libro es también un homenaje a los familiares que recorren el desierto en busca de los huesos de sus familiares, y quisiera leerles una pequeña cita sobre una de las personas que forman parte de la agrupación de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos políticos de Calama. Se trata de Violeta Berríos. Dice Fernández: durante 20 años, Violeta Berríos estuvo día tras día saliendo temprano a la pampa a rastrear el desierto con sus manos, buscando algún hueso de Mario, una astilla de su cuerpo, el resto de alguna de sus ropas, algo que le permitiera enterrarlo y despedirse de él. Páginas después, Fernández informa el resultado de esos 20 años de búsqueda y nos cuenta que de Mario, el compañero de Violeta, encontraron una mandíbula. No la quiero, dijo Violeta, se lo llevaron entero, que me lo devuelvan entero. Esta apelación a la escritura como una especie de constelación de la memoria, un dispositivo que permite unir lo disperso y que permite reactivar los olvidos socialmente perpetrados, permite pensar en que si los muertos siguen sin aparecer, sus huesos o el rastro de sus huesos alcanza al menos para componer nuevas constelaciones de recuerdos. Y allí hay una metáfora muy bella en el libro, porque la mamá de la autora está perdiendo la memoria y en los exámenes neurológicos que le hacen se proyectan en la pantalla constelaciones neuronales que la autora de nuevo hace corresponder con las constelaciones del espacio, de manera tal que todo el libro es una apuesta por la capacidad de nuevo de la escritura, pero también de los cadáveres, así estén ausentes, por resignificar la ausencia y por producir tejidos de memoria. De manera tal que como un intento de concluir, quisiera decir que los avatares de las sociedades nuestras, de las sociedades latinoamericanas,
parecen cuestionar el diagnóstico Foucaultiano en la medida en que más que sociedades donde se administra la vida, podríamos pensar nuestras sociedades como sociedades en las que no se protege la vida y en las que más bien pareciera primar una lógica de muerte que hacen del asesinato una forma de gubernamentalidad. En esta medida, la necropolítica inscribe en los cuerpos y en los territorios el terror, sin importar si para ello debe apelar al género, a la clase o a la afiliación política como modos de sustraer al cuerpo su estatus de viviente. Pero podríamos pensar también que allí donde el necropoder hace de la muerte un negocio y del cadáver un mero desecho, la literatura se presenta como una alternativa para evidenciar y desdecir esos procedimientos. En concreto, los tres materiales literarios que les presenté suscriben una ontología alternativa del cadáver en la que éste imanta una fuerza crítica y una pertinacia simbólicas que superan el poder destructivo de la muerte. Es como si frente al poder sombrío de la necropolítica, nuestros cadáveres insistieran en encender el horizonte con su estela. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu exposición y por recuperar, digamos, bastantes reflexiones atinentes. Tenemos algunos comentarios y preguntas. Uno, bueno, son de compañero David Méndez, y David Méndez pregunta, bueno, una pregunta como de forma, ¿no? Que si los textos a los que hace referencia se encuentran de manera digital, ¿verdad? En la red. Después dice algo así como que muy buena forma de resumir de lo que se trata la biopolítica, y hace la pregunta de después eh, haciendo referencia a que la biopolítica es un concepto bastante plural, pero si de manera más personal o concreta, ¿cómo interpretas vos el concepto de biopolítica, ¿verdad? Esas son las preguntas que tengo. Y hay una más de un Daniel Fernández que es algo así como, Un tal Daniel Fernández. tal Daniel que dice, vos haces referencia a la idea de la subalternidad. Ujú. Y recordando toda esta discusión que hace Spivak, digamos, dice que de pronto la subalternidad es un concepto que está afincado en los modos relacionales de la lógica de castas que existen en la India, ¿no? Y que es un poco escéptica respecto al uso del término, ¿no? Yo pensaría, como vos, que el término es bastante atinado para leer algo de la realidad latinoamericana, ¿verdad? Pero, digamos, pensando un poco en esta, en esta preocupación, digamos, de alguien como Spivak que ha, digamos, acuñado el término, entonces, eso, quería que te refirieras a eso. Y parece que tenemos un par de preguntas más. Vamos a ver, estoy buscándolas. Dice Adriana Rodríguez, muchas gracias Camilo por su interesante intervención. ¿Se pueden considerar las políticas sanitarias aplicadas por los distintos gobiernos alrededor del mundo también una forma de control biopolítico? Son formas, a mi parecer, muy necesarias de administrar el movimiento de los cuerpos. ¿Sabe usted de reflexiones filosóficas recientes respecto al tema? Y Mónica Bull pregunta, ¿qué lugar para los muertos? Súper. Esas serían. Gracias, Daniel. Bien, vamos a ver. Sí se consiguen las novelas. Creo que, bueno, las novelas no, sí se consiguen los textos. Digamos que sé que hay una versión digital de 2666, lo cual recomiendo porque se trata de un ladrillo inmanejable. Recuerdo que me lo leí en un viaje que hice, iba en tren y era como aquella cosa incomodísima de cargar, y está en Kindle para la gente que no tiene problema, como yo, en leer así, pues
sí se consigue. Voyager también se consigue en Amazon y Chicas Muertas lo editó Random House, de manera que probablemente se consigue, pero también valga el comercial no pagado y no avalado por la UCR de que varios de los libros también se consiguen en la librería andante, que queda por Radio Boom. Entonces sí, se consiguen. Con respecto a este carácter, digamos, o a esta pluralidad semántica que palpita al interior del concepto de biopolítica, me gustaría tal vez replantear la pregunta en el sentido de no tanto cómo entiendo yo el concepto, sino cómo lo entiendo al interior de este texto, ¿verdad? De esta exposición. Porque me parece que parte de lo rico de este concepto es las capacidades de aplicación que tiene. Y el riesgo es esa laxitud que yo mencionaba al principio. Ahora bien, en el interior de este texto me interesa mucho una beta del concepto que tiene que ver digamos, con cómo lo entiende Agamben, con cómo entiende Agamben esa noción en paralelo o en conexión al concepto de nuda vida, porque la biopolítica desde este ángulo tiene que ver con un esfuerzo por sustraer al cuerpo su capacidad de significación. Es por eso que Agamben en cierto momento, defendiéndose de algunas críticas, señala que no hay nuda vida. No, la nuda vida opera como una especie de hipótesis o coartada del poder. La nuda vida es el nombre de una estrategia en virtud de la cual se intenta sustraer al cuerpo su estilo, su forma. Se intenta reducir el cuerpo a pura biología. Creo que esa es la manera en la que me ha interesado en esta zona de esta investigación aplicar el concepto, porque estos tres textos literarios lo que plantean son, contrariamente a ese escenario biopolítico, es cómo le devolvemos al cuerpo su capacidad de significación o cómo mostramos el carácter fallido de ese intento de sustraer al cuerpo toda capacidad de significación. Sí, ahí me decís, la persona que le formuló la pregunta, si queda claro, si queda clara mi respuesta. En cuanto a la pregunta que hacía Adriana, ¿verdad? Daniel. Sí, Camilo, mira, Sí. es que la pregunta de Mónica, la incompleta. Entonces tal vez te la Ok. leo completa, ¿verdad? Dale, dale. Dice, muchas gracias Camilo, excelente presentación. Ante la violencia exacerbada y el dolor subjetivo y social en nuestro continente, ¿pueden esos cadáveres reapropiarse, construir formas de resistencia y comunidades de afecto? Pienso en las madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, los femicidios en Ciudad Juárez, los muertos vivos en las caravanas centroamericanas. Me remite la pregunta, ¿qué ligar para los muertos? Esa es la pregunta completa. Ok, súper. Ok, buenísimo. Gracias, Dani. En cuanto a la pregunta que hacía Adriana, pues concuerdo cabalmente con la premisa de la pregunta, Adriana. Yo también creo, igual que vos, que las políticas sanitarias actuales, aunque necesarias y valiosas, sí que empatan con algunas estrategias biopolíticas. Alguien preguntó por los textos. ¿Me escucho? ¿Sí me Sí, escucho, Dani? sí. Ok. Alguien preguntó por textos en esta dirección. Alguien, creo que un cubano, se encargó como de juntar todos los textos que fueron saliendo sobre biopolítica y COVID al principio de la pandemia y figuran en una compilación que titularon Sopa de Wuhan. Por ahí se puede encontrar. La persona que preguntó por este asunto me puede escribir y se lo paso. Porque claro, muchos autores y autoras empezaron a encontrar correspondencias entre esta especie de estado de sitio que se decretó a partir de la propagación del COVID y, y los órdenes biopolíticos que la literatura de este campo de estudios describe. Es decir, hay varios factores que uno podría asociar entre biopolítica, entre los estudios biopolíticos y la actual crisis sanitaria. No solamente
el control en clave médico de la existencia social, sino también, digamos, un cierto autoritarismo enunciado en clave sanitaria, ¿no? Pero bueno, sobre eso, esa compilación de artículos está bastante bien, Sopa de Wuhan. Lo que habría que preguntarse, nada más para cerrar como corolario a mi respuesta, es si no hay también estrategias necropolíticas que se combinan con las estrategias biopolíticas. En un famoso texto, en un famoso pasaje, Foucault define la biopolítica como una forma de gobierno que hace vivir y deja morir, en contraposición a un poder soberano que hacía morir o dejaba vivir. Yo creo que hoy, en el contexto de la pandemia, tenemos algo de ese dejar morir, pero también tenemos algo de ese hacer morir. De manera que creo que en la pandemia coexisten dispositivos biopolíticos y necropolíticos. Sobre la pregunta de la subalternidad, no sé por qué lo sé, vos sabes, Daniel, porque no está en el texto, pero sí, yo igual que vos creo que es una palabra que tiene cierto potencial descriptivo. Creo que no habría que abandonarla del todo, pese a esas críticas que señalas de Spivak. Y sobre la pregunta de Mónica, yo encuentro que es una pregunta cómplice en el sentido de que, digamos que los tres textos que he intentado discutir en este ratito son textos que proponen lo que propone Moni, que es crear esas redes de afectos a partir del cadáver. Uno podría pensar, pero ¿cómo se pueden crear redes de afecto a partir de cadáveres? Y justamente eso es lo que encontramos en estos tres libros, al igual que en los ejemplos que cita Mónica, ¿verdad? Las caravanas, pero también las Madres de la Plaza de Mayo, pero también, por ejemplo, estos grupos en la frontera con Estados Unidos, con Texas, que se dedican también a recorrer la frontera y a poner cruces en los lugares donde ha muerto gente tratando de cruzar la frontera. Son todos intentos de restituir, como decía yo, al cadáver su capacidad de significación, de negarse a leer en el cadáver un simple despojo, de reivindicar nuestra capacidad social de lamentar la pérdida de las vidas allí donde se nos dice que son vidas que no hay que lamentar, de manera tal que con mi exposición no pretendo hacer una apología de la muerte, sino más bien una apología de la resistencia y de las resistencias que podemos encontrar incluso en contextos de muerte. Muy bien, Camilo, te agradecemos muchísimo la participación y haber compartido con nosotros en este espacio. Y pues bueno, vamos a seguir con el programa del día de hoy. Ahora Muchas vamos a darle gracias. gracias a vos, la bienvenida a Soledad Hernández.